Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos todos a la lectura correspondiente al día de hoy, miércoles 25 de febrero del 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con la primera lectura tomada del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas, ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 50. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofrecieran un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará una señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos
porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos ayude a entender, a reflexionar el Santo Evangelio que el día de hoy se nos proclama. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, pues sean bienvenidos a las lecturas del día de hoy. Ya estamos a día miércoles, cintura de semana para poder escuchar la palabra de Dios. La primera lectura nos relata sobre el profeta Jonás, aquel hombre a quien nosotros le llamamos el profeta renuente, el profeta que no quería ir a la misión, puesto que Dios le impuso la misión de ir a predicar a Nínive y él se negaba a hacerlo. Se fue a otros rumbos, a donde no escuchara la voz del Señor, dice, se embarcó y se fue para otras ciudades, lejos. Pero, ¿cuál sorpresa para él? Que o sí, tenía que predicar en Nínive. Fue el hombre que estuvo los 3 días en el pez grande. Así es como dice la escritura, en un pez grande estuvo Jonás. Y dice que fue arrojado en las costas de Nínive. Entonces, quiera o no quiera uno, tiene que predicar, tiene que hacer la palabra de Dios, tiene que llevar la buena nueva a todos los lugares, a todos los hermanos, porque es una orden del Señor. El Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, nos dice, vayan por todo el mundo. Es una orden la que nos da, no nos dice si queremos, si no queremos, cuando tengamos tiempo, cuando ya no estén nuestros papás. No, Él nos dice, vayan por todo el mundo. ¿Y qué es lo que quiere que vayamos a hacer a todo el mundo? Dice, prediquen el Evangelio, bauticen, enseñen, pero pues nosotros tenemos que predicar y llevar la buena nueva a todos los lugares. Y precisamente pues eso es lo que tratamos de hacer, de llevar el Evangelio del Señor a todos los lugares. Es el profeta aquel que no creía que la ciudad de Nínive se convertiría, porque para él, profeta, era una ciudad muy pecadora y toda la gente pecaba y él decía, no se va a convertir y es de balde mi predicación allí. Pero el Señor le dijo, ve a predicar, esa es tu obligación. Ya Dios vería cómo actuaba con el pueblo. Y pues para sorpresa del profeta Jonás, después de que él predicó y se atravesó toda la ciudad, dice, pregonando, conviértanse porque en 40 días el Señor destruirá esta ciudad. Entonces dice que
toda la gente sintió ese santo temor, creyó en las palabras de Jonás y hasta el rey dice que se vistió de sayal y se sentó sobre cenizas para que eh, Dios perdonara a ese pueblo e incluso mandó a hacer un decreto que toda la gente tenía que hacer ayuno, tenía que hacer oración y que hasta los animales, dice, todos no deberían de comer ese día. Miren que ya tenemos días que nos impusieron la ceniza y seguimos escuchando las lecturas donde nos hablan de ceniza, pero esto es para estarnos recordando siempre que nosotros somos del polvo y al polvo vamos. Nos recuerda la imposición de ceniza que somos pecadores y que tenemos que convertirnos. Entonces, el día de hoy, el profeta Jonás fue aquel profeta también que dice que se sentó allá en la montañita, una montaña que había, dice, cerca de Nínive, a ver, esperar el momento que Dios destruyera la ciudad, porque él era incrédulo, no creía que la gente se fuera a convertir. Pero la gente, al escuchar esas palabras, pues sorpresa, porque sí se convirtieron. Y ahí se quedó él. Dios le puso, dice, le hizo crecer una higuera para que no sufriera del sol y que ahí esperara. Pero dice que la higuera se secó y él renegaba de lo que estaba haciendo allí. Y cuando vio que el pueblo no se convirtió, pues más bien él se enojó, se enojó. El pueblo se había convertido y él lo que quería era ver la destrucción del pueblo. Son algunas de las lecturas de algunos profetas que han sido renuentes al no hacer caso a la palabra de Dios, pero que al final de cuentas su palabra, la palabra que llevaron, aunque sea a regaños y sin creer en lo que estaban haciendo, pues la gente se convirtió. Y es más por la gente que él llegó a ser un profeta, porque sinceramente él no quería ir a predicar. Entonces la primera lectura nos dice de que nosotros, de igual manera, así como el pueblo de Nínive se convirtió, así nosotros debemos de convertirnos y dejar lo que dice aquí, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta, dice, de su mala vida. Tenemos que arrepentirnos de nuestra mala vida, la mala vida que llegamos, porque ya hablamos mucho de que todos somos pecadores, todos tenemos más de algún pecado que nos puede llevar a la condenación. Y dice, y que dejen de cometer injusticias. Tenemos que corregir todo eso malo que nos aleja de Dios. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, dice, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. La respuesta fue cuando Dios vio sus obras, cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer Dios, dice, y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. O sea que el Señor sí se enoja, el Señor se enoja, pero como Él es grande en misericordia, grande en bondad, pues nos tiene mucha paciencia. Pero cuando ya es mucho, pues a traerlo, porque no hay de otra. Yo siempre he predicado que el Señor sí castiga. Y sé que también Él es lento para enojarse, pero de alguna manera Él castiga, corrige a sus hijos, a los que Él ama mucho. Entonces, pues,
nos queda de enseñanza que nosotros primero debemos de predicar, de llevar la palabra de Dios. Segundo, convertirnos, dice, de nuestras malas vidas, de nuestros, de que dejemos de cometer injusticias, porque así el Señor verá nuestro corazón y dice que se arrepentirá de que nosotros seamos castigados. El Salmo 50 tiene palabras bellísimas, porque dice, por tu inmensa compasión, o sea, la compasión que tiene con nosotros el Señor es grande, grande. La misericordia que tiene para con nosotros es grande, grande. Y a veces a eso nos basamos, a que Él es compasivo y misericordioso, lento a la ira, lento a la cólera, y nos pasamos nosotros. Nos saltamos la barda de donde tenemos que estar y hacemos cosas que no debemos, que son desagradables a Dios. El Salmo dice, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Ahí está la conversión. Esas son palabras cuando alguien ya conoce a Dios y está convertido. El Santo Evangelio nos viene a narrar que Jesús siempre estaba predicando, y aquí nos vuelve a decir, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, era mucha la gente que seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque les daba de comer, hacía milagros, todos los prodigios que él hizo, la gente los veía. Sus discípulos estaban con él viendo las cosas que él hacía, pero la gente era más quien le creía que todavía los discípulos andaban así como que no queriendo entender lo que Jesús decía. Pero bueno, mucha gente lo hacía, dice el Evangelio, porque él les daba de comer. Él dice que tenía compasión de ellos. Entonces, pues, esto es lo que nos empieza a decir el Santo Evangelio. Y les decía, la gente de este tiempo es muy perversa. No solo la del tiempo de Jesús, sino estas generaciones que nosotros creemos que pues estamos bien, pero realmente la generación está perdida. La generación trae ideas malas. Imagínense, por unos van a pagar otros, porque así es como es el dicho. Algunos, pues, yo sé que ustedes y yo tratamos la manera de ir luchando y evadiendo todos esos pecados, luchando contra esos pecados para poder nosotros ir en el camino que el Señor nos ha indicado. Pero mucha gente va a la derecha, va a la izquierda, no en el camino que Dios les ha marcado. Ideologías que hombre con hombre es una maravilla, dice, que mujer con mujer es excelente, es una maravilla. Y todos tienen que estar de acuerdo con lo que se nos presenta. Ahora ya esa idea de que los jóvenes quieren ser animales, esta ideología de los Terians que dice, a mí risa me da cuando yo veo que en lugares cómo los tratan tan bien. Pero, ¿qué ideologías más ingratas? Están perdiendo la visión, la mentalidad de un ser humano, de un verdadero hijo de Dios. Porque pues a nosotros Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué jodidos están pensando estas gentes en ser animales? Es una tontería grande la que tienen ahí sí que metida en su cabeza, pues.
Pero esto no es sino obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda porque está haciendo y destruyendo muchos hogares. Entonces, queridos hermanos, ven ustedes de que no solo en el tiempo de Nínive era el problema, sino nuestro tiempo es tiempo difícil. Escuchamos de guerras, escuchamos de hambres, escuchamos rumores, dice, de guerras. Todo esto ya el Señor nos lo había advertido. Cuando escuchen todo esto, oren más, prepárense más. Entonces, ¿qué nos queda? Porque la venida del Hijo de Dios no sabemos cuándo es. De que va a venir en su segunda venida. Pero para mientras, que a nosotros no se nos ocurra que se nos atraviesen esas ideas locas, que paremos ahí diciendo también que queremos ser animales. Dios nos libre de todo eso. Dice, piden una señal, pero no se les dará la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Ustedes y yo tenemos que ser un signo, una señal de que verdaderamente hemos cambiado. Tenemos que ser como Jonás, que aunque a la fuerza nos hagan cambiar, pero nosotros vamos en el camino correcto. Pero vamos a hacer una señal, vamos a hacer un signo, porque el signo se puede interpretar de varias cosas. Pero aquí nos dice, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Jesucristo es el signo de la paz, el signo que es el camino, la verdad y la vida, el signo de liberación para todos nosotros. Él vino a salvarnos, Él vino a darnos vida. Hay a veces cosas que nosotros no entendemos. Por eso es de que es necesario que se nos explique la escritura. Vamos a terminar leyendo lo que el profeta pues nos va a decir. Estamos el día de hoy meditando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 29. Entonces, termina aquí diciendo, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. La reina del sur fue la que vino aquí a Salomón, con Salomón, a comprobar la sabiduría de Salomón. Ella creyó en las palabras de Dios por Salomón y se fue a su tierra a convertir a toda la gente de su tierra. Por eso dice que ella se va a levantar y va a venir a juzgarnos. Porque ella, viniendo de tierras lejanas, creyó en la palabra de Dios. Creyó en las palabras que Salomón le había dado. Dice, ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más que Salomón, dice Jesús. Claro, Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a entregar su vida por nosotros. O sea, nuestra vida es carísima. Nuestra vida tenemos que apreciarla porque está comprada a precio de sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarlo, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más que Jonás. Imagínense, la predicación que hizo Jonás no fue una predicación de veras, con ánimo, con el deseo de ir a predicar la palabra de Dios. No,
Él fue renuente y a la fuerza tuvo que ir a predicar. Pero Jesucristo vino a entregar su vida. Nadie se la pidió. Él la entregó por obediencia a Dios Padre. Entonces, nosotros tenemos que seguir el camino para que no seamos juzgados bruscamente, no seamos juzgados por desobedientes a la palabra de Dios. Sabemos que todos los profetas, desde el profeta Isaías hasta San Juan Bautista, pues Jesucristo está encima, porque Él es, además de ser un profeta, Él es el Hijo de Dios, el que tenía que venir, el Mesías, el Señor. Dice San Ambrosio de Milán: el prodigio de Jonás fue una figura de la pasión del Señor y a la vez una manifestación de los graves pecados que los judíos cometieron. En ello podemos advertir juntamente el oráculo de la majestad y el indicio de la piedad, porque con el ejemplo de los ninivitas se anuncia el suplicio y se demuestra el remedio. Miren, qué bonito. Los ninivitas no hacían caso a la palabra de Dios, ellos eran pecadores, pero nos dieron testimonio de que ellos demuestran, anuncian el suplicio y se demuestra el remedio. O sea, el pecado, pero la conversión. San Gregorio Niceno dice: así como aquella reina era de Etiopía, país lejano, así la iglesia de los gentiles en un principio era negra y distaba mucho de conocer la verdad de Dios. Pero cuando apareció el pacífico Jesucristo, en medio de la ceguera de los judíos, se aproximan los gentiles y les ofrecen los aromas de su piedad, el oro del divino conocimiento y las piedras preciosas de la obediencia de sus preceptos. San Gregorio Niceno. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito escuchar esto. Queridos hermanos, pues que la palabra de Dios habite en nuestros corazones y que el Señor nos permita, como los ninivitas, poder convertir nuestra vida, poder dejar nuestro pecado y poder ser obedientes al Señor. El día de mañana, pues ya estaremos nuevamente en el día jueves eucarístico. Y pues vamos a ver lecturas muy, 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 muy importantes. Los invito a poder seguir el canal y poco a poco vamos a ir creciendo. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor nos bendiga abundantemente. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite, en el Evangelio diario.